Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal Lego LBN. Qué bueno poder compartir este mensaje con ustedes. Para mí es un placer poder traer la palabra de Dios y un mensaje de bendición para cada uno de ustedes en este día. Bien, antes de avanzar y que podamos entender de lo que vamos a hablar en este mensaje, quiero comentarles que estamos en una serie genial que empezó la semana pasada. Puedes escuchar nuestro mensaje de todas maneras por nuestro canal y estamos en esta serie que se llama That Power, y ahora en un momento voy a explicarte por qué That Power. Ahora quiero hablarte de alguien primero, y obviamente tú debes saber de quién te estoy hablando. Se trata de Marilyn Monroe. La historia de ella es una historia muy particular porque quizás, no sé si a lo mejor tú habías visto esa parte de su vida o la conocías, pero Marilyn fue una hija abandonada por su padre desde su nacimiento. Resulta que ella era una persona que, a pesar de ser muy famosa, muy amada, muy aclamada, pues tenía un historial o unas cosas que quizás muchos no supieron sino luego después de su muerte. Y de hecho quiero leerte algo con respecto a ella, algo que ella escribió, y dice: sola, estoy sola, siempre estoy sola, sea como sea. Así que estos eran los versos o los escritos de la mujer que, aunque muchos la veían como un símbolo sexual quizás o sensual, o una mujer muy famosa, muy querida también, la verdad es que era una mujer muy triste. Esto se descubrió unos años después en unos cuadernos que tenía ella donde escribía. Y bueno, la verdad es que no es un secreto para nadie que Marilyn tenía muchos vicios. Era una mujer que siempre, a pesar de estar rodeada de muchas personas, de ser tan amada y tan aclamada, pues fue una persona que siempre se sintió sola, siempre se sintió abandonada. De hecho, esa búsqueda que ella siempre tuvo se vio reflejada en la cantidad de matrimonios y de parejas que tuvo en su vida. De hecho, una de las cosas que más quiero resaltar justamente de esta historia de ella es justamente que a causa de esa depresión, de esos sentimientos de soledad que ella tenía y que quizás nadie sabía y luego se supieron, pues ella buscó a tantas personas y siempre tuvo como esas, en todas sus relaciones, siempre hubo como esa dinámica, ella abandonando a las personas o las personas abandonándola a ella. De hecho, una de los más conocidos, que fue el dramaturgo Arthur Miller, este hombre que tenía, para ese tiempo, cuando se casó con ella, tenía 10 años más que ella. Es decir, que inconscientemente ella estaba buscando probablemente a la figura de ese papá que nunca tuvo, de ese padre que estuvo ausente en su vida. Así que se casó con este hombre que tenía 10 años más que ella, y de hecho tuvo una relación donde cuando tú te pones a investigar y conoces, probablemente conozcas esta relación que tuvo con este hombre, vas a entender que realmente este hombre la adoptó a ella como si fuera una hija, y no estamos diciendo que no la amaba como esposa. Pero cuando tú ves la dinámica de la relación, se busca este hombre mayor que ella, un hombre que era como un protector, era ese que llenaba ese vacío que constantemente Marilyn estaba buscando en distintas relaciones. De hecho, en esta relación, muchos saben que este hombre, o puede decirse que este hombre realmente la amó. Sin embargo, ella en algún momento cayó en infidelidad. Y bueno, hasta que ya este hombre, que se dice que fue uno de los que más soportó sus depresiones, sus estados de ánimo, ese sentimiento de constantemente sentirse sola, pero llegó un momento en que ya este hombre no pudo soportar más y finalmente Marilyn nuevamente es abandonada. ¿Por qué te digo todo esto? Porque dependiendo del tipo de hijos que nosotros fuimos, o dependiendo del tipo de hijos que somos, bien sea que ni siquiera conocimos a nuestro padre, que nos abandonaron desde pequeños, o quizás tu papá murió tenías tú una edad muy temprana, o quizás tu papá es un papá que está físicamente allí presente en casa, pero realmente no se conecta contigo. Dependiendo de tu situación y del tipo de hijo que tú eres, tú vas a tener o desarrollar unos síntomas en tu vida adulta. A todos nos sucede eso, porque la figura del padre es muy importante en nuestras vidas. Así que justamente de eso te quiero hablar. La semana pasada iniciamos esta serie, como te había comentado,
llamada Dad Power. ¿Y por qué Dad Power? Ahora en esta segunda semana o segunda entrega de esta serie, la llamamos Dad Power por la influencia que tienen justamente los padres en la vida de nuestros hijos. Es por eso que tú puedes notar que nos basamos en algo así como si fuera un cómic, como si fuera una comiquita o algo de superhéroe. Y es justamente por la influencia, la gran influencia que tiene la figura paterna en la vida de los hijos, bien sea positiva o negativa, pero de cualquier manera, como sea que te hayan criado, tu padre influenció tu vida, incluso hasta ahora, hasta tu vida adulta. Así que nosotros hoy presentamos unos síntomas que yo les llamo en este mensaje los factores de los hijos, y justamente de eso quiero hablarte el día de hoy, de esos factores. Así que la semana pasada pudimos ver un poco de lo que son los tipos de padres, y puede que en tu vida tú te hayas identificado con ese mensaje y te hayas dado cuenta de que de repente, oye, he tenido un papá negligente, o quizás un padre muy permisivo conmigo que no me ha dado disciplina, o quizás tu caso es que es lo contrario, tu padre ha sido demasiado autoritario y no ha tenido muestras de amor en tu vida. El caso que sea es que pudimos ver en ese primer mensaje los tipos de padres, y quizás muchos de nosotros nos identificamos y pudimos hacer introspección de eso. Así que hoy vamos a estar hablando no de los tipos de padres, sino de los factores de los hijos a raíz de ese padre que tuvimos. Algo que quiero comentarte también, antes de que te comparta la historia de la que vamos a estar hablando hoy, es que la influencia de nuestro padre en nuestra vida, y esto quiero que lo recuerdes porque es muy importante, es que nuestro papá es tan importante para nosotros que él determina y marca en la vida de un hijo la forma en cómo el hijo ve a Dios. Así que muchos de nosotros crecimos con una visión o con una perspectiva de Dios completamente distorsionada. Es por eso que muchas personas hoy ni siquiera quieren conocer de Dios, porque dicen, ¿por qué? ¿De qué Dios tú me hablas? Y ellos no saben, lo que no entienden es que justamente por esa relación o por esa relación distorsionada que tuvieron con su papá, entonces ahora ven a Dios de esta manera, de una forma distorsionada. Ven a Dios como el Dios que definitivamente no es. Algunos lo ven como un Dios severo, otros lo ven como un Dios castigador. Incluso aquellos que ya están en los caminos del Señor, que ya han tenido una relación con Jesucristo y han llegado a sus pies, muchos de ustedes quizás puedan identificarse con esto que les estoy diciendo, porque a lo mejor somos hijos de Dios, seguimos a Jesús, sí creemos en Él, pero muchas veces podemos encontrarnos incluso orando al Señor y aún dudando de sus promesas, o pensando, yo tengo un Dios que me ama, tengo un Dios que sé que me escucha, pero está demasiado ocupado para realmente atender las necesidades que yo tengo como hija. Y esto, cuando tú lo razonas y puedes ver en tu interior, te vas a dar cuenta, oye, es que esto no es porque mi Dios es así, es por la relación que tuve con mi padre. Así que así de importante es esta serie y este mensaje del día de hoy. Ahora, quiero hablarte de una mujer, y esto es una historia bastante interesante, a mí me gusta mucho, y es una historia que, bueno, uno siempre quiere en los mensajes tratar de en alguna manera o en algún punto buscar la parte jocosa, pero la verdad es que este mensaje no es nada divertido, porque realmente lo que le sucedió a ella fue bastante doloroso. Se trata de Mical. Quiero comentarte, como siempre les decimos, porque yo sé que ustedes son muy buenos estudiantes, así que ustedes pueden leer el libro de Segunda de Samuel. Si quieren lo leen completo, porque así aprovechan de profundizar y de tener más contexto acerca de lo que les voy a hablar de esta mujer. Mical fue, de hecho, la primera esposa del rey David, ¿sabes? El rey David. Y fue la hija del rey Saúl. Ahora, ¿por qué te hablo de esto? Porque para que puedas entender un poco de lo que voy a hablarte con respecto a ella, quiero que nos vayamos a ese momento en donde ese joven pastor de ovejas llamado David venció a Goliat. Así que en ese momento, este joven pastor, para ese momento un joven pastor,
estaba siendo aclamado por muchas personas, aclamado por multitudes. Oye, había hecho algo increíble, era una hazaña increíble. Y por otro lado teníamos al quien era el rey en ese momento, el rey Saúl. El rey Saúl se sentía inseguro porque él sabía que para ese momento de su vida había perdido el respaldo de Dios, el respaldo que Dios le había dado a él como rey. Así que sucede esto con David y tenemos a toda una cantidad de personas aclamándolo, maravilladas con David de lo que había hecho. Así que él se siente más inseguro aún y comienza a pensar, no, es que este hombre ahora también me quiere quitar el reino. Así que este es el contexto de la historia, justamente para poder hablarte de Mical, que quiero que entiendas. Así que, lleno de muchos celos, Saúl planea hacer algo. Él quería matar a David. Resulta que él, pensando, bueno, tengo a mi hija Mical, sé que es una buena carnada. Fíjate lo que te estoy diciendo. Esto puede sonar como algo simple lo que te estoy diciendo, pero fíjate lo difícil de esta situación. Saúl era un rey calculador. Era un hombre realmente perverso en su momento. Así que él calcula y dice, piensa en su hija y dice, no, es que yo la voy a entregar como una carnada porque yo necesito asesinar a este hombre, a David, porque este hombre me quiere quitar el reino. Así que él decide planear algo y le dice a David, bueno, ve a la batalla y quiero que me traigas, que venzas a los filisteos y mates a 100 de ellos, porque si tú lo haces, yo te voy a entregar a mi hija. Así que quiero que te imagines esta situación, porque esto no es un juego y no es simplemente una historia que tú estás leyendo en una historieta, cabe destacar. Esto es una situación que es real. Y cuando tú la imaginas desde ese punto de vista, por eso es que la Biblia es tan maravillosa, tú dices, oye, qué duro y qué fuerte para una hija que su padre la vea de esa manera y simplemente la utilice. Como si esto fuera un juego en un tablero. Ella es una pieza en un tablero y está siendo utilizada por su papá. Lo cierto es que no sucede lo que Saúl pensaba. Saúl estaba muy seguro de que David realmente no le iba a traer esas 100 cabezas, sino que realmente él iba a morir. Resulta que David no mata a 100 filisteos, sino que mata a 200 de ellos. Así que llega David reclamando su premio y dice, quiero que me entreguen a mi premio, quiero que me entreguen a Mical. Así que quiero que te imagines, como te digo, esta situación. Imagínate lo doloroso para una hija que su padre la vea de esa manera y simplemente diga, a mí no me importa, yo la voy a entregar así, voy a engañar a este hombre porque sencillamente es que no me importa la vida de ella. Es más, no me interesa lo que suceda. Entonces tenemos a David que fue a buscar, a reclamar su premio a su mujer, a su esposa, la que le habían prometido, pero resulta que esto no detuvo los celos de Saúl. Recuerda que el propósito de él era que asesinaran a David, pero esto no sucede. Esto no detuvo los celos de Saúl, así que cuando David va a reclamar a su esposa, entonces Saúl intenta asesinarlo. David se ve obligado a huir, allí queda Mical, David se ve obligado a huir y con todo esto ocurren años de persecución de Saúl detrás de David. Por supuesto, en todo esto es una historia larga, por eso te digo que debes leer bien el contexto en 2 de Samuel, pero luego, un tiempo después, finalmente David se convierte en rey, es levantado o es proclamado como rey. ¿Y qué pasa? David, ahora siendo el rey, regresa a pedir a su esposa Mical. Ahora, imagina un poco la situación. Mical, por supuesto, como años antes David había tenido que huir de manera repentina porque Saúl intenta asesinarlo, pues ella había sido entregada, así nomás, como si no importa, había sido entregada a otra persona. Ella tenía un esposo para ese momento llamado Palti, así que ella había hecho ya una familia y ya ella, bueno, a pesar de su situación difícil, de que su papá simplemente la estaba utilizando en ese momento como una pieza en un juego, pues a pesar de todo, ella es entregada a este hombre y ella tenía, digamos que un hogar constituido. Ella era una mujer amada por este hombre
y ella estaba tranquila. No olvidemos que dentro de todo esto, aunque podamos ver una Mical tranquila con una relación con este hombre Palti, debemos entender y no podemos obviar lo que sucedió al principio, lo que hizo su padre y la forma como ella pudo haberse sentido o haberse visto en esta situación en la que simplemente su padre iba a hacer esto porque él quería pues asesinar a David. Así que fíjate lo que sucede cuando David llega nuevamente a buscar o a reclamar a su esposa, a la esposa que le había prometido en ese momento Saúl. Además, David envió este mensaje a Isboset, hijo de Saúl: devuélveme a mi esposa Mical, pues la compré con la vida de 100 filisteos. Entonces Isboset quitó a Mical de su marido Palti, hijo de Lais. Palti, por otro lado, la siguió hasta Baurín, llorando por todo el camino. Por eso Abner le dijo: regresa a tu casa. Así que Palti volvió a casa. Esto está en 2 de Samuel, en el capítulo 3, del 14 al 16. Ahora, quiero que te imagines algo, porque en la Biblia muchas veces leemos las cosas, por eso te digo que debes leer el libro, pero también nosotros tenemos que tratar de imaginarnos la historia, porque muchas veces lo que podemos leer pareciera que sucedió esto hoy y mañana otra cosa, y resulta que en realidad pasó tiempo. Ahora, con respecto a esto, cuando escuchamos de que Palti corrió y la persiguió y luego este otro hombre le dice: no, bueno, ya regrésate porque ya hasta cuándo. Este hombre realmente corrió por kilómetros, y quiero que imagines a un hombre que tenía años viviendo con su esposa, una mujer a la cual amaba, y este hombre corrió literalmente por kilómetros detrás de esa mujer. Imagínatelo por un momento diciendo: devuélvanmela, devuélvanme a mi esposa. ¿Por qué me la quitan? ¿Por qué hacen esto? Ahora, piensa por un momento esta situación, piensa por un momento a Mical viendo cómo se la llevan, cómo su esposo va corriendo detrás de ella por kilómetros, gritando, quizás hasta llorando por ella, y ella está viendo todo esto. Entonces, una situación muy traumática y muy dolorosa para ella. Así que, justamente, te hablo de esta historia porque quizás a ti, no quiere decir que tu situación sea exactamente igual, pero quizás a ti, por la ausencia emocional de tu papá, quizás por maltrato, quizás porque en algún momento dijo: no puedo seguir con este matrimonio, se divorció y no pensó en las consecuencias que iba a tener en ti como hijo o como hija. Y quiero que pienses un momento en la vida de Mical. De hecho, Mical, y pocos quizás ven esta faceta de ella o los ven desde este punto de vista, pero Mical se convirtió en una mujer amargada y resentida, porque tenía un papá que simplemente la utilizó como si fuera una pieza en un tablero de ajedrez a quien yo muevo porque me interesa cumplir o me interesa poder llegar a mis intereses personales. No solamente esto, sino que además tenemos esta situación en donde simplemente es arrancada de su esposo. Ahora, por eso quiero que recuerdes una frase, que es la frase clave de esta semana, porque definitivamente la crianza que recibimos de nuestro padre le da forma a lo que somos hoy. Y esa frase quiero que la recuerdes porque definitivamente es el centro de este mensaje. La crianza que nosotros recibimos desde que somos niños, o incluso en nuestra adolescencia, eso nos forma a nosotros y hace lo que tú y yo somos en el día de hoy como adultos. Así que esta mujer se convirtió en una mujer resentida. Ante una de las grandes celebraciones del pueblo de Israel y de David, en un momento el Arca del Pacto, que representaba para ese momento, estamos hablando del Antiguo Testamento, y el Arca del Pacto representaba la presencia de Dios mismo. Resulta que el Arca del Pacto estaba entrando en ese momento a Jerusalén, así que tenemos a una mujer que en lugar de estar alegre, porque todos estaban alegres, que era una algarabía, era una fiesta en ese momento, tenemos a una mujer que realmente estaba molesta. Fíjate lo que dice en 2 de Samuel 6, en el versículo 16, dice:
Entonces, cuando el arca del Señor entraba a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, se asomó por la ventana y cuando vio que el rey David saltaba y danzaba ante el Señor, se llenó de desprecio hacia él. Esta parte muchos la conocen, muchos la han leído, de hecho llama mucho la atención porque debido a la fiesta de que la presencia del Señor que venía allí en esa arca del pacto, que venía entrando a Jerusalén, estaban todos tan alegres y tan contentos. Muchos recuerdan que eso fue un momento en el que David, de hecho, tenía como una especie de falda y él danzaba y estaba tan alegre, tan emocionado por toda esta situación que de hecho él se le ven todas sus partes íntimas. Y muchos de ustedes conocen esta historia y de hecho por cosas que podemos leer después podemos pensar, bueno, siempre hemos pensado como mal de Mical, como bueno, ella no entendió al rey David que estaba en ese momento muy contento por lo que estaba sucediendo, ella tenía que estar contenta, así como estaban todos, porque estaba llegando el arca del pacto, entrando a la ciudad de David. Pero cuando lo vemos desde el otro punto de vista, podemos entender un poco por qué Mical se sentía como se sentía. Un poco más adelante en el versículo 20 dice, cuando David regresó a su hogar para bendecir a su propia familia, Mical, la hija de Saúl, salió a su encuentro y le dijo, indignada, qué distinguido se veía hoy el rey de Israel, exhibiéndose descaradamente delante de los sirvientes, tal como lo haría cualquier persona vulgar. ¿Alguna vez has escuchado a una persona que hable de esta manera? Evidentemente ella estaba siendo irónica, ella no estaba diciendo qué distinguido realmente era David. Recuerda lo que te dije, ella estaba en ese momento hablándole o haciendo referencia justamente de que David estaba tan alegre que él bailó y él no le importó que se le veía todo por debajo. Entonces ella realmente estaba siendo irónica. ¿Alguna vez has escuchado a una persona que esté tan amargada, que es una persona tan resentida de la vida, que parece que está molesta con la vida y que hable de esa manera? O quizás tú eres esa persona que constantemente habla de esa forma. Y aquí quiero hacer referencia, y esto no se trata de que esto es un tema solamente de las mujeres, porque realmente no es así. Pero sé que muchos se van a identificar con esto, pero ¿cuántas mujeres en el matrimonio no hablan de esta manera? No hablan con ironía, no hablan con sarcasmo a sus esposos. ¿Te has preguntado en algún momento, en tu caso como esposo, por qué esta mujer habla así? Y no estoy justificándola con esto, pero quiero que me entiendas. Mical era una mujer amargada, una mujer frustrada en su vida por todas las cosas que le habían sucedido, pero principalmente vemos a un papá que la trató como una cualquiera, como una persona sin valor. Ahora, así como Mical, el corazón de muchos de nosotros también puede estar destrozado. Como te dije, quizás tu historia no es exactamente la de ella. Hay historias muy dolorosas en donde incluso un papá abusó sexualmente de un hijo, donde un papá fue un maltratador. Quizás sí estuvo allí, pero te maltrató físicamente o te maltrató verbalmente. O tenemos el otro caso de esos papás que simplemente desaparecieron un día, o ese papá que se divorció de mamá. Lo cierto es que cualquiera que sea la situación que tú viviste y del tipo de hijo que hoy eres, tú definitivamente tienes un corazón herido por esa relación disfuncional que tuviste con papá. Ahora, recuerda lo que te había dicho al principio, los factores de un hijo. Justamente de eso te quiero hablar ahorita, porque a raíz de esa situación, entonces cada uno de nosotros podemos desarrollar lo que son los síntomas de los hijos con herida paternal o los factores de los hijos. Y aquí voy con el primero. Se trata del factor no. ¿Por qué el factor no? Porque con el factor no, como hijos adultos creemos que no somos dignos de ser amados. Y como creemos que no somos dignos de ser amados, si es que encontramos el amor de un hombre, hablando por ejemplo de las mujeres, aunque esto puede pasar con los hombres también, pero hablando de las mujeres, si consiguen un hombre siempre hay como duda por ese factor no, porque creemos que no somos dignas de ser amadas. Entonces si conseguimos a alguien, entonces simplemente hay siempre como una duda, como ¿será que esta persona realmente me ama? Porque no creemos que merecemos el amor. Y todo esto se da
Y esto es algo que te pido que por favor lo medites y lo internalices, de cómo fue la relación con tu padre desde pequeño hasta que fuiste un adolescente, para que tú puedas identificarte en esto, porque definitivamente esa relación que tuviste con tu padre tiene que ver con cualquiera de estos factores que quizás tú tengas en este momento en tu vida y puedas identificarlos. Ahora, está también el factor de los 3 temores. Estos 3 temores son el rechazo, el abandono y el compromiso. Y tú dirás tantas cosas. Ese factor de los 3 temores, y se llaman 3 temores porque vivimos nuestra vida como hijos adultos temiendo a que nos rechacen, temiendo a que nos abandonen, o temiendo incluso al compromiso, algo completamente, parece mentira, pero algo completamente contrario a lo que puede ser el rechazo o el abandono. Entonces nos convertimos en esas personas, y sé que muchos se van a identificar con lo que les estoy diciendo, que le tememos al compromiso. ¿Por qué? No sé qué situación hayas vivido con papá, pero eso puede detonar en tu vida adulta el que tú tengas temor a comprometerte con otras personas, simplemente huyas, o quizás tienes relaciones muy superficiales en las que cuando notas que la otra persona está empezando a comprometerse contigo, simplemente sales huyendo. También está el temor al rechazo o al abandono, y tenemos a las personas que proyectan ese abandono que tuvieron de papá, que no necesariamente tiene que haber sido un abandono físico. Puede ser que hayas tenido un papá que no se conectó emocionalmente contigo, no se conectaba con tu mamá, porque eso también es muy importante, el que nosotros como hijos vemos cómo papá se conecta con mamá, y como fue una persona que no se conectó, que te abandonó emocionalmente a pesar de estar allí, como te abandonó emocionalmente, entonces tú proyectas en las personas que llegan a tu vida, en esas relaciones de pareja, ese abandono. También están lo contrario, quizás no atraemos personas que nos abandonan emocionalmente o físicamente, como le pasó a Marilyn, sino que puede que nosotros mismos nos saboteemos y hagamos cosas o nos volvamos tan insistentes, tan inseguros, que vivimos encima de la persona, que llega en algún momento que la persona se cansa de nosotros y termina abandonándonos. Así que de eso se trata el factor de los 3 temores. También tenemos el factor de la sanidad sexual, en donde la persona vacila entre la promiscuidad. Quizás tú sepas y sabes que estás viviendo una vida promiscua en este momento, o quizás todo lo contrario, sencillamente cuando llega ese momento en el que sabes que va a haber un acercamiento de tipo sexual, pues simplemente son esas mujeres o esos hombres que no pueden acercarse a nadie, tienen un bloqueo en esa área de su vida. Y eso tiene que ver justamente con el factor de la sanidad sexual. También tenemos el factor exagerado, que son personas que son muy perfeccionistas. En el factor exagerado están los hijos que están orientados a los logros, y tú dirás, ¿por qué un hijo? Porque yo como adulto me he convertido en una persona tan perfeccionista, tan orientada a los logros, que quiero hacer más. Son esas personas que ves, no hay nada malo en ello, pero que pareciera que terminan una carrera y tienen que entrar en otra. Es como algo que pareciera convulsivo, y tú dices, ¿por qué como adulto soy así? ¿Qué es lo que busco? Realmente en el fondo estamos buscando el amor de papá, y te voy a explicar por qué. Y cuando nosotros, por eso te digo que cuando meditamos en la relación y empezamos a recordar, traemos los recuerdos a nuestra vida de cómo fue papá con nosotros, o cómo papá es hoy aún conmigo, puedo entender y decir, oye, ahora entiendo por qué este factor o este síntoma se presenta en mi vida. Entonces nos volvemos personas perfeccionistas o buscando tantos logros porque fuimos tan despreciados, tan menospreciados, tan poco valorados cuando estábamos pequeños por nuestro papá, que ¿qué sucede? Inconscientemente me convierto en un adulto que quiero hacer todas las cosas perfectas, que tengo que lograr muchas cosas, porque ¿sabes a quién le estoy queriendo demostrar que todo lo puedo hacer y que puedo lograr muchas cosas y que sí soy inteligente y que puedo tener una carrera, puedo hablar muchos idiomas? Justamente estamos queriendo demostrarle eso a papá, y esto es algo de lo que no somos muchas veces conscientes. También en el factor exagerado, quiero comentarte algo con respecto a esto, que en el factor exagerado también están las personas. Como es un factor exagerado, tiene que ver con los excesos. Están las personas que tienen vicios, las personas que caen en la drogadicción,
las personas que son alcohólicas, también personas que tienen problemas con la comida. Puede ser que incluso caigan en anorexia, por eso es que esto se va a los extremos, o caen en la anorexia o quizás en la bulimia. Y esto también tiene que ver con el factor exagerado. Ahora, tengo un último factor para ti y se trata del factor FIT. ¿Y por qué FIT? Porque tiene que ver con las iniciales de furia, ira y depresión. Y esto es uno de los factores que personalmente en mi vida me tocó darme cuenta en algún momento, viviendo un proceso de vida justamente con la herida paterna, en donde pude darme cuenta, y por eso quiero decirte esto, comentarte esto, en que muchas veces quizás tú has pasado por depresiones y definitivamente no sabes a qué se deben, no sabes a qué se las puedes atribuir, y una persona deprimida quizás puede tener unas heridas pendientes que no han sido sanadas con respecto a la relación con su papá. Ahora, ¿qué sucede? También podemos caer en la furia y en la ira. Yo no sé si has conocido personas, a mí me pasó, que quizás tú mismo sientes que eres una persona que definitivamente sufres de ira, pareciera que todo te molesta, y cuando estoy hablando de una ira, es una ira real, no es algo que de repente hoy lo sentiste porque, bueno, te molestaste y de aquí a un tiempo. Por eso estamos hablando de factores específicos. Si tú consideras o conoces a alguien o sientes que tú mismo eres una persona que definitivamente sufres de ira, que tienes un problema con eso y que pareciera que es como esa emoción que predomina en tu vida, es posible que tú seas presa de este factor. Ahora, ¿por qué sufrimos de ira? ¿O por qué tenemos tanta furia? Porque todo lo que nos dicen nos molesta, porque todo en nuestras relaciones, en nuestra relación matrimonial, en nuestra relación con los hijos, en nuestra relación con las personas, hasta con nuestras amistades, somos personas que parece que no nos pueden hablar porque todo nos molesta. Porque la verdad es que la ira hace como una coraza alrededor de nosotros, porque tenemos un corazón tan herido que la forma en que él encontró de poder tapar, creemos que tapamos ese dolor que nosotros vivimos de la relación con nuestro papá, es justamente experimentando la ira. De allí que muchas personas, cuando tienen momentos clic en su vida, que son personas que se consideran, no, es que yo soy una persona, definitivamente yo soy iracunda, es que yo sé que yo soy iracunda, yo sé que yo soy iracundo, y tienen momentos clic en su vida, pareciera que es como si nos dieran con una aguja, como si una aguja le diera un globo, ¿sabes? Explota. Y en ese momento la persona explota y comienza a llorar y llorar y llorar y no entiende por qué. Es justamente porque fue quebrada esa fortaleza, ese muro o esa coraza que habíamos hecho nosotros sin darnos cuenta inconscientemente alrededor de nosotros mismos, porque queríamos protegernos de ese dolor que vivimos justamente por la relación disfuncional con nuestro papá. ¿Sabes? Esos jóvenes tantos jóvenes que sabemos que terminan en la cárcel, tantos jóvenes que realmente odian a sus padres. ¿Sabías que la mayoría, un gran porcentaje muy alto de los jóvenes que están hoy en la cárcel son jóvenes que tienen herida paterna? Son jóvenes que parece que odian al mundo y en el fondo lo que hay es justamente un dolor por la relación que tuvieron con su papá. Por eso, recuerda la frase, la crianza que recibimos de nuestro padre da forma a lo que somos hoy. Así que cuando un padre se separa de su familia, cuando un padre se divorcia de la madre, cuando un padre desaparece o quizás está allí presente, pero emocionalmente no se conecta con sus hijos, no habla con ellos, no le da demostraciones de amor, o cuando un padre es maltratador, definitivamente esto no deja efectos temporales en la vida de los hijos, deja efectos que moldean la vida de personas. Así que quiero preguntarte, luego de haber escuchado todos estos factores de los hijos, ¿qué aspectos de tu vida adulta se han visto afectados por la relación con tu papá? Hay muchos momentos en los que como adultos, como hijos adultos, muchos de nosotros nos hemos sentido, tal cual como te hablaba de Marilyn al principio, nos hemos sentido abandonados, personas que por cualquier cosa que sucede se sienten rechazadas, se sienten que nadie los ama, que nadie los acepta como son, que nadie los quiere, nos sentimos tan solos y tan abandonados, incluso rodeados de muchas personas. Y es
porque justamente vivimos esa relación disfuncional con papá. Pero quiero decirte algo, debes recordar que aunque te sientas abandonado, medita en que hay realmente muchas personas que hoy están contigo y que sí te aman, pero que producto de esa relación con papá se te hace imposible, parece que fuera imposible poder ver que nos aceptan, poder ver que somos personas que realmente estamos acompañadas y que no nos sentimos solas. Y quiero decirte, realmente hay una solución para ese sentimiento, porque el Señor en su palabra nos prometió que aunque nuestro padre o nuestra madre nos dejara, con todo el Señor nos iba a recoger, el Señor va a estar con nosotros, porque el Señor no nos abandona nunca. Así que quiero que sepas y quiero recordarte que si tú te identificaste en alguno de estos factores de tu vida adulta, lo importante es que puedas identificar, que puedas buscar a alguien que te ayude a corregir todo esto, a sanar todo esto, pero sobre todo recuerdes que aún en esos momentos en los que creas que la gente te rechaza, que la gente no te acepta, que en tus relaciones sientes que tus hijos o que tu esposo quizás te abandonan incluso emocionalmente, Dios te dice, yo te recojo y yo te abrazo, porque aunque mi padre y mi madre me abandonen, con todo el Señor, Jehová el sanador, nos abraza, nos ama y está allí para nosotros, está allí para recogernos, para acompañarnos en el momento de dolor. Así que dependiendo del hijo que fuiste, ya sabes que hay distintos tipos de hijos, dependiendo de la relación que tuviste con papá, pudiste desarrollar cualquiera de estos factores. El factor del no, porque creo que no soy digno de ser amado. El factor de los 3 temores, porque me siento rechazado por las personas, o me siento abandonado, o me siento siento que evito el compromiso. También el factor de la sanidad sexual, el factor exagerado donde busco logros, o el factor de la furia, de la ira y de la depresión. Así que si puedes identificarte en cada uno de estos, quiero que recuerdes y quiero recordarte nuevamente que Jesús también vivió de alguna manera lo que quizás tú en este momento puedas estar sintiendo. Porque Jesús fue rechazado, fue incluso en algún momento dejado solo por el Padre que lo ama. Sin embargo, él experimentó también dolor, experimentó quizás decepción, tristeza, depresión. Así que no estás solo, porque el Señor también en algún momento experimentó eso. Lo que debes entender es que tenemos a un Dios, a un Padre que es todopoderoso y que nos ama, y que a través de su Hijo Jesucristo puede hacernos entender, o puede hacerte entender a ti cuáles son los pasos a seguir para poder recibir esa sanidad que tanto necesito en mis relaciones como adulto, esa sanidad que necesito como hijo adulto que quizás tengo una herida paterna. Quiero orar por ti, quiero que cierres tus ojos en este momento, quiero que puedas internalizar acerca de todo lo que estuvimos hablando y quiero bendecir tu vida y que el Señor realmente pueda ser ese sostén y ese abrigo para ti en este tiempo que estás viviendo con respecto a este mensaje. Señor mi Dios, te doy gracias. Gracias, Señor, porque tú nos amas, Señor, porque tú nos cobijas y tú no nos abandonas, Padre. Gracias porque podemos ver, Señor, que aún tu Hijo sintió dolor, sintió tristeza, Señor, incluso en algún momento se sintió abandonado, Padre. Así que podemos tener en Él el ejemplo de que aún en esas situaciones, Señor, tú vienes en rescate por nosotros, Señor, que tú nos amas, Padre. Yo te pido por todos esos hijos, Señor, que hayan podido identificar algún síntoma en su vida adulta de esa relación disfuncional o esa herida paterna que pueden tener en su vida. Señor, que ellos puedan sanar y que ellos puedan hablar, Señor, con otras personas que puedan ayudarle y guiarle a poder sanar las heridas de su padre, y finalmente también puedan verte a ti realmente, Dios, como ese Dios maravilloso, como ese Dios amoroso que no los deja solos, que no los ha abandonado,
y que nunca lo harás, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bien, como siempre quiero dejarte la aplicación de esta semana. Tengo dos aplicaciones para ti. La primera, ¿con cuál de los síntomas de la herida paterna te identificas? Vas a tomar un cuaderno o una hojita que tengas y vas a anotarlos en una lista. Recuerda que esto tienes que meditarlo bien. Y la otra tarea es conversa con tu mentor de confianza al respecto. Pídele por favor que hagan un plan para trabajar esas áreas de tu vida adulta que se han visto afectadas por la relación que tuviste con papá. Bueno, hasta otro mensaje. Bendiciones para ti.